Un panel de expertos independientes de la OEA ha acusado el día de ayer, lunes, al gobierno de Nicolás Maduro de recurrir a desapariciones forzadas y de llevar la represión para atacar a quienes se han exiliado forzosamente. Todos los detalles los vamos a ver en este video, así que escuchemos. Un saludo muy especial a Joana, a Irving, a Manuel y a Santiago por estar aquí con nosotros, virtualmente o presencialmente, y por el trabajo extraordinario que han realizado, un trabajo que está marcado por el compromiso ético que uno debe tener con las víctimas de crímenes de lesa humanidad, de violaciones sistemáticas de derechos humanos, con crímenes de atrocidad. Ese compromiso ético que es insoslayable y que debe hacernos reaccionar permanentemente de una forma humana en llevar adelante la idea de que nuestro hemisferio se merece ser libre de crímenes de lesa humanidad. Pero también por el compromiso jurídico, porque el trabajo necesitaba ser plasmado de la mejor forma jurídica, con la mayor contundencia y solidez, con el mayor apego a la normativa internacional y con un profundo conocimiento del Estatuto de Roma y obviamente de las tipificaciones que incluye el Estatuto de Roma. Y el origen de todos, debo decirlo también, estuvo marcado muy fuertemente por dos cosas que sucedieron. Una primera reunión con Tamara Suju, aquí en la OEA a finales del 2015, y una reunión definitiva para dar forma a este proceso que ha continuado creciendo y fortaleciéndose con Luis Moreno Ocampo. Nuestro reconocimiento también a aquellos que han trabajado como Mónica Leroy o Cris Hernández. Pero la voz que queda expresada en los informes es esencialmente la voz de las víctimas venezolanas y de los familiares de las víctimas venezolanas. Eso es lo que está plasmado en los informes. Esas son las voces que gritan y nos interpelan. Esas son las voces que nos dicen que necesitamos justicia en este continente, que tiene que haber justicia para esas víctimas, que tiene que haber justicia para esos familiares de las víctimas. El camino siempre parece que encuentra una vuelta más para alargarse, pero sabemos que todos los elementos están, todas las tipificaciones han sido probadas y comprobadas, como para que haya un autoprocesamiento a la cadena de mando de crímenes de lesa humanidad en Venezuela y para que haya órdenes de captura para esa cadena de mando que termina en la cúspide de la dictadura venezolana con Nicolás Maduro. Pero el trabajo que ustedes han hecho ha sido reconocido. A veces le ponen mi nombre, y ese nombre obviamente que forma parte del equipo que hace, que entrevistó a las víctimas, que hizo las gestiones, que acumuló credibilidad. Ese equipo fue el que, si ustedes lo ven, cuando hace sus descargos, el pseudofiscal de la dictadura, Tarek William Saab, él se refiere que todo esto es un invento de Almagro y de su mentor José Mujica. Nada más honrado que mi nombre haya sido usado para interpelar por justicia a la dictadura venezolana. Pero es el trabajo de ustedes, del panel de expertos, que ha hecho esas gestiones. Y también el otro día me refería que una vez intentaron un acercamiento con el dictador y el dictador dijo: con Almagro nada, ese fue el que nos jorobó, usó otro término. Eso también es nuestra forma de interpelar lo que debemos hacer como seres humanos, interpelar nuestro posicionamiento ético, interpelar por justicia en este hemisferio. Y este trabajo que ha sido hecho muchas veces con muy poco apoyo. A veces la gente pretende que se eliminen los crímenes de lesa humanidad del continente, pero sin gastar pólvora política, sin poner el hombro a los trabajos y a las gestiones, sin ponerle cabeza a las cosas. Ustedes lo hicieron, asumieron la responsabilidad, asumieron el compromiso, lo llevaron adelante. 7 años después se está presentando el 4º informe y solamente tengo reconocimiento por lo que ustedes han hecho y por lo que van a hacer, por cómo han interpelado a la dictadura y cómo han colocado a la dictadura en la posición más difícil
que ha tenido la dictadura ante la comunidad internacional. Una apertura de investigación y la tarea probatoria de sus crímenes de lesa humanidad y sus violaciones sistemáticas de derechos humanos. Gracias. Y simplemente se cierra un ciclo, de alguna manera, mi ciclo aquí en la Organización de los Estados Americanos, pero no se cierra ningún ciclo para mí en lo que refiere a buscar justicia en Venezuela, que lo seguiré haciendo, caiga lo que caiga y venga lo que venga. Gracias. Muchísimas gracias, secretario. Ahora tiene la palabra el presidente del panel de expertos, Santiago Cantón. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por tus palabras, y también aprovecho para reconocer la iniciativa que tuviste en su momento, hace 7 años atrás, para crear nuevos espacios en la búsqueda de justicia. Creo que eso es algo que es esencial para la OEA, y voy a hacer mi presentación breve precisamente en relación con eso, hacer algunas reflexiones de la importancia que tiene esta iniciativa que se realizó en los últimos años para avanzar la defensa de los derechos humanos y luchar contra crímenes de lesa humanidad en la región. Me voy a enfocar más en ese aspecto político y voy a dejar que Joana haga el análisis más legal de este último informe. A ver, hay tres, esto lo que voy a mencionar no es necesariamente técnicamente correcto en cuanto a lo que dice el Estatuto de la OEA, pero hay 3 pilares principales que la OEA ha cumplido a lo largo de su historia. Es la búsqueda de la paz, recordemos que es una organización creada luego de la Segunda Guerra Mundial, la búsqueda de la paz, el fortalecimiento de la democracia y el respeto a los derechos humanos. Ahí está la palabra. Así de 1910. No te olvides que bueno, es anterior. Correcto, mira, buen dato. Pero el objetivo era y sigue siendo ese a lo largo de la historia. En materia de democracia tuvo un avance muy importante en la década del 80, cuando todos los países de la región volvían a la democracia, luego de las dictaduras, con la resolución 1080, que realmente fue una resolución que cambió de alguna manera el rol y el mandato de la OEA, y luego con la Carta Democrática Interamericana, primer documento que reconoce la democracia como un derecho y primer documento de esa naturaleza a nivel mundial. O sea, son dos progresos realmente muy significativos por parte de la OEA. Ahora, lamentablemente, eso no quiere decir que la situación de la democracia en la región haya avanzado significativamente. Hay que dejarlo muy claro eso, creo que hay más sombras que luces en ese aspecto, pero no deja de ser uno de los factores principales que ha tomado la OEA a lo largo de estas décadas. Y el otro, obviamente, es el de los derechos humanos. Como siempre se lo llamaba por varios estados, era la joya de la corona o la frutilla del postre. Sistema interamericano realmente extraordinario, posiblemente, a mi juicio, hoy en día el principal sistema, incluyendo el de Naciones Unidas. Creo que el sistema interamericano es mucho más eficiente, mucho más innovador en muchísimos aspectos, y cuando hablo del sistema interamericano me refiero a la Comisión Interamericana y a la Corte Interamericana. Pero a pesar de eso, también sabemos que hay enormes problemas en materia de derechos humanos en la región, y que muchas veces lo que hace la Comisión no alcanza para realmente lograr justicia por las violaciones a los derechos humanos que tenemos en todos los países de la región. En una situación similar, allá por los 90, el ex secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, se preguntó, y le preguntó a la comunidad internacional, ¿qué hacer cuando se intenta hacer todo lo que tenemos en nuestro caja de herramientas, pero inclusive cuando hacemos todo lo que había que hacer, se siguen violando los derechos humanos? Y eso dio lugar, como saben todos ustedes, a la responsabilidad de proteger, que fue una doctrina nueva para tratar de avanzar en aquellos casos en que se ha intentado todo, se ha intentado todos los distintos mecanismos multilaterales y no funciona, entraba la responsabilidad de proteger. Ya pasaron un par de décadas y realmente nos ha dejado todavía mucho que desear la responsabilidad de proteger, porque tampoco se ha podido lograr avanzar en esos casos. Y de alguna manera, y acá voy concluyendo, de alguna manera la iniciativa del secretario general aquí en la OEA fue una forma de responder a ese desafío de qué hacer cuando todo lo que se ha intentado no está funcionando. La Comisión Interamericana no podía, seguía funcionando, pero no obtenía absolutamente ninguna respuesta. La Corte Interamericana, que estamos presentes a Manuel, podía dictar sentencias, pero sabíamos que no iban a ser cumplidas. O sea, no existía nueva forma de avanzar. Y de ahí la respuesta muy significativa de la Secretaría General de la OEA de crear un procedimiento enmarcado dentro del contexto de la OEA, pero que tuviera independencia y autonomía, que es una de las características principales que han hecho del Sistema Interamericano de Derechos Humanos uno de los sistemas más eficientes del mundo.
era la independencia y la autonomía que faltaba, por ejemplo, con la Carta Democrática Interamericana, que no tenía la posibilidad de que algún organismo independiente pudiera determinar si existía o no democracia en un país y si la OEA tenía que actuar. Entonces, ese mecanismo que se crea, realmente innovador, fue una forma de crear nuevos espacios en la defensa de los derechos humanos dentro del contexto de la OEA, más allá del trabajo extraordinario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y ahí es donde comenzó a trabajar el panel, en el 2017. El panel logró, más allá de los informes y el detalle, todo lo que trabajamos en derechos humanos, sabemos lo importante que es documentar las violaciones, y estos informes, en los 4 informes se documentan violaciones, que era uno de los objetivos que teníamos, pero más allá de eso permitió la apertura del caso ante la Corte Penal Internacional. Fue gracias al informe que presentó el secretario general, y lo presentamos en persona ante la fiscal de la Corte Penal Internacional hace ya unos años. Logró que se haga la primera remisión por parte de los estados de una denuncia contra otro estado ante la Corte Interamericana. Fueron 5 o 6 países los que apoyaron la remisión de esta denuncia ante la Corte Penal Internacional, y asimismo también abrió el camino de la jurisdicción universal en materia de crímenes de lesa humanidad con la documentación que estaba en ese informe. Yo creo que realmente ha sido un proceso muy bueno para la OEA, muy enriquecedor, creando nuevas formas y nuevos procedimientos para tratar de encontrar soluciones. Aún no se ha alcanzado la solución que todos queremos, que es que haya justicia, eso está muy claro. Pero el camino está abierto y esperemos que se pueda avanzar lo antes posible. Ahora sabemos lamentablemente que puede ser que haya algunas dilaciones por las últimas noticias que hemos recibido de la Corte Penal Internacional en estos días, pero realmente recién estábamos hablando con el secretario general, se ha hecho todo lo que se pudo y están dadas todas las condiciones para que continúe avanzando esta denuncia ante la Corte Penal Internacional lo antes posible. De eso se trata el trabajo en derechos humanos y se trata el trabajo en materia de crímenes de lesa humanidad, de encontrar mecanismos y formas que permitan avanzar hacia que en algún momento haya justicia por las violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad. Es el trabajo que ha hecho el sistema interamericano durante décadas. Se ha demorado muchas veces, a veces se demoran 10, 15 años en obtener justicia, y realmente eso es lamentable, pero al final del día, gracias a estos trabajos previos que se hacen, siempre hay justicia. Entonces, con eso quería nuevamente agradecerle al secretario general, porque se ha creado un mecanismo nuevo, poderoso, y que ya ha permitido enormes resultados, y eso fue una iniciativa del secretario general Luis Almagro. Así que muchísimas gracias, y sabemos que el camino es largo y vamos a seguir trabajando. Por un tema también importante que quiero dejar muy en claro, este mecanismo era independiente, y la gran parte del tiempo que trabajamos en este mecanismo se hizo sin ningún tipo de apoyo por parte de la OEA. Salvo el primer año, donde había algún apoyo para avanzar en las audiencias que hicieron. Correcto, apoyo político, pero no apoyo financiero. Y se hizo de manera independiente y autónoma. Inclusive en algunas ocasiones teníamos diferencias con la Secretaría General, pero el mecanismo en todo momento funcionó de manera independiente, y creo que eso es la característica principal para que haya tenido los resultados que ha obtenido. Así que muchísimas gracias, y le paso la palabra a Joana, le paso la palabra a Joana, que ha estado trabajando, miembro del panel, que ha estado trabajando con nosotros del punto de vista legal, trabajó en la Corte Penal Internacional durante varios años, y tenemos la suerte de contar con su participación para realizar estos informes. Muchas gracias, y you have the floor, Joana. Thank you very much. The evidence that the panel has reviewed has shown that more than a decade after the first protest started in 2014, Venezuela has now reached the gravest phase of repression in its entire history. The panel concludes that Venezuela has fully consolidated into a mature dictatorship. On the one hand, what we have seen is centralized repression through the judiciary, mass hearings of all political opponents and people that the government considers is impeding their agenda. And on the other hand, those who are not funneled through the judiciary are being subjected to... Buenos días a todos, y muy agradecidos porque estén aquí con nosotros esta mañana. Este es un tema de lo más importante para el sistema de protección de derechos humanos en Naciones Unidas y en el sistema interamericano. Pero quiero ser breve, pero a la vez enfático. Cuando empecé a trabajar con el sistema interamericano de derechos humanos, hace muchos años, hace 40, la queja que tenían todas las víctimas que llegaban al tribunal a presentar información era la duración de los procesos, tanto en la comisión como en la Corte. Nos hicimos el propósito en la Secretaría de la Corte de acelerar el trabajo a través de los medios posibles,
¿Y cuáles serán esos medios posibles? Las reformas a los reglamentos. La Corte Interamericana reformó hasta el año 2010 5 veces su reglamento en resoluciones puntuales importantes que aceleraban el proceso. Pero todos teníamos el anhelo de que cuando llegaran casos a la Corte Penal Internacional, como es el caso de Venezuela, que presentó el señor secretario general, Luis Almagro, estos iban a ser más breves. ¿Cómo? No sé, pero era la aspiración que teníamos todos y lo que comentaba a la gente. Bueno, ahora sí, acusan personas físicas y van a ser condenadas pronto. Pero no fue así. Fíjense ustedes que nosotros entregamos al secretario general en 2018 nuestro informe y él lo presentó inmediatamente al TPI, es decir, han pasado 7 años y el caso no ha sido fallado. Si hay un campo en que estas cosas no deben suceder es en el de los derechos humanos. Repito, en el de los derechos humanos. Pero así son las cosas. Debemos dar pasos firmes adelante. Y quedan muchos por dar para que estas cosas no se repitan. La gente está esperando. Nosotros recomendamos más de 100 acusaciones penales contra el presidente de Venezuela y una serie de personajes más, que ahí hay más de 100, para que fueran enjuiciados. Eso no ha ocurrido todavía. Esperamos que ocurra, porque una cosa de esas sí afecta seriamente el sistema de protección internacional de derechos humanos. No lo debemos pasar. Lo más importante fue que estuviera Luis Almagro en la Secretaría General de la OEA y que presentara el caso ante el Tribunal Penal Internacional. ¿Qué más se puede hacer si el tribunal tiene sistemas de trabajo que no son expeditos? Eso debe solucionarse. Eso se ha solucionado mucho en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en la Comisión. Pero debemos ahora ver que este nuevo paso, en esta nueva jurisdicción en que se acusa a personas físicas, se pueda brevemente tener sentencias. No estamos hablando de días, no, pueden ser años, pero 7 años es demasiado, es demasiado. Para quienes hemos trabajado mucho tiempo en la protección internacional de los derechos humanos, nos duele enormemente ver lo que nos dice la gente, esperando que uno justifique lo que ha ocurrido, pero no es así, no se justifica. Así que, repito, quiero dejar ante ustedes patente que el Tribunal Penal Internacional no ha sido expedito y nunca había visto yo la cantidad de violaciones a derechos humanos que se documentaron en el trabajo que hicimos. Y lo dije aquí una vez, comparado con los casos que me había tocado ver en el sistema interamericano durante 37 años, no era nada, comparadas con las violaciones que se dieron en naciones que se dieron en Venezuela y que fueron documentadas en el trabajo que hizo la Comisión y que tuvo la valentía el secretario general de presentar ante el Tribunal Penal Internacional. Así es que yo espero que demos un paso adelante, el que sea necesario, para que la gente se sienta satisfecha de que hicimos lo correcto, de que el secretario general de la OEA hizo lo correcto y que tarde o temprano va a haber justicia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Manuel Ventura Robles. Ahora sí, le quiero dar la palabra a los periodistas aquí presentes, a las personas que le dan la voz, a las víctimas también. Gracias por estar aquí y pueden levantar la mano para que les podamos hacer llegar un micrófono. Sí. ¿Micrófono? Ahí está. ¿Sí te puedes presentar? ¿Cómo están? Soy Carla Angola, de TVB Network. Quería hacer una pregunta a Johanna. Johanna, you talk about grounded actions, but what kind of grounded actions? And if the ICC finally decide warrant arrests against the high-level perpetrators, what comes next?
And what do you think can be the direct effect? Because the main goal is, of course, to stop the crimes. Can this really be achieved? This is for you and for Santiago Cantón, y si el secretario quiere responder también. Los vicefiscales ahora toman la batuta en la Corte Penal Internacional, el fiscal se separa del cargo por esta investigación. Se ha insistido en que la investigación prosigue, porque esto es un equipo, ¿no? ¿Cierto? ¿No? Que se encarga de la causa. Incluso creo que uno de los vicefiscales ha estado a cargo relacionado con el expediente Venezuela o la situación Venezuela. Pero ¿creen que esto podría retrasar? ¿Y cuál sigue siendo la pregunta? La razón por la cual la Corte Penal pues, no ha emitido esas órdenes de captura. Gracias. Thank you very much for the question. Legally grounded action mean one thing. Very often, under the law, states do not interfere in other states' business, and that is normal. This is the very principle of our legal order, Westphalian principle, sovereignty. But when there are such crimes that are of such gravity perpetrated by a state against its own people, there are situations where legally grounded intervention is possible. We've seen this in other countries. It's worked. There has been mixed results in different situations, but there is a toolkit available to states in order to intervene, whether diplomatically or otherwise. There's a range of actions. But to intervene, to take the step in order to bring accountability forward, in order to stop crimes, right? But by legally grounded, what this means is this is not a moment for political consideration. Crimes and evidence is clear, right? When there's crimes of a certain level that meet the threshold that we're talking about, what we're talking about crimes against humanity, we're not talking about human rights violation. This is a different level of gravity. This is why the Rome Statute was created. This is why this panel was created, was to assess whether the human rights violation that we saw before actually meets that added level of gravity that requires that there are sufficient legal grounds for states to take action, like referrals, to take action to stop the crimes, legally grounded actions. Now to your second question about the warrant of arrest against high-level perpetrators, this is within the mandate of the ICC, is to go after those who have most responsibility for the commission of crimes, those who not just order, but who allow the perpetration of crimes, who allow the police officers, who allow the prison guards who have committed crime in the past to stay, to be promoted, to continue to live their lives as if nothing is happening, right? And what happens? Is it possible? Absolutely it's possible. There's not just one person. There's the ICC prosecutor who has the job and the power to do this. He has a budget to do this. He has the responsibility to do this. And the most important thing is that Venezuela has agreed that it can do it. Venezuela has been a state party to the ICC from the beginning. So there is the space for this to happen. And what happens next if there is a warrant of arrest? The same thing as in all the other warrants of arrest. We wait until there is the time or the possibility to implement the warrant of arrest in order to bring the responsible people to trial. But I want to say something. The power of a warrant of arrest by the ICC is not just the arrest. It's way before. When you have a warrant of arrest against you, you can't travel freely. I mean, you can to some countries that maybe don't comply, but you can't just go anywhere you want. You can't send your money across wherever you want. And we've known that there have been cases reported in the US, cases that are linked to the state. So there's a lot that goes with this that allows the power of a warrant of arrest to have effect to deter crimes. Gracias, Carla. A ver, primero, todo lo que uno pueda, es muy difícil contestar esas preguntas porque estamos entrando en un terreno completamente desconocido, digamos, con lo que ha pasado en este momento en la Fiscalía. Sin perjuicio de ello, nosotros hemos tenido, tanto desde el panel como el secretario general o la Secretaría General, hemos tenido numerosas comunicaciones a lo largo de estos 7 años con la Fiscalía, reuniones con la fiscal anterior y con el fiscal actual, tanto por parte del secretario general como por parte del panel en distintas oportunidades, y siempre hemos tenido una muy buena recepción y una disposición de continuar avanzando, no a la velocidad que nosotros quisiéramos, y esto lo hemos hablado en varias oportunidades, pero sí de continuar avanzando. Vamos a seguir desde el panel pidiendo posiblemente pronto una reunión nuevamente con la Fiscalía para saber de qué manera lo que está pasando en este momento afecta o no el procedimiento que todos esperamos que pase. Sí, aclarar que desde mi punto de vista, y es el punto de vista del panel, la respuesta que se nos ha estado dando a lo largo de estos años, en particular estos últimos 2 años, relacionado con la complementariedad positiva, que es uno de los temas, no quiero entrar en detalles legales ahora, pero que es uno de los temas centrales de los
por los cuales tal vez no se avanza con la velocidad que nosotros quisiéramos, estamos completamente en desacuerdo, por lo menos en mi caso, y creo que también lo comparten otros miembros del panel. Yo creo que es errónea, creo que el policy paper que preparó la Fiscalía hace aproximadamente un año está mal, y creo que se tiene que dejar de lado el principio de complementariedad positiva y avanzar con el caso. Y eso lo hemos planteado personalmente con el fiscal también. Esperemos que estos cambios sean positivos, pero reitero, estamos entrando en un terreno muy desconocido, así que es imposible saberlo. No sé si Luis querés agregar algo. Muchísimas gracias. Próxima pregunta. Sergio Novelli. Sergio Novelli, periodista independiente. Yo quisiera dirigirme a usted, secretario Almagro, ya que está en un... Más que todo, quisiera una respuesta muy personal de su parte, porque fue sin duda alguna un luchador importante de la libertad en Venezuela y está en su etapa de salida de la Secretaría. Y le consulto o le pregunto, ¿qué representa para usted no ver hecho realidad ese sueño de la libertad de Venezuela antes de retirarse de la Secretaría General de la OEA? Por supuesto que yo querría democracia para Venezuela, Cuba y Nicaragua. Y querría que los países que tienen las democracias un poco imperfectas o muy imperfectas pudieran encontrar el camino de fortalecimiento institucional que les permita salir de los pozos que a veces están. Los instrumentos que teníamos eran esos, y nosotros hicimos que esos instrumentos dieran el máximo que podían dar. La Organización de los Estados Americanos, ni ninguna otra organización en el mundo, tiene mandato o competencia para hacer un cambio de régimen en ningún lado. Obviamente nuestro trabajo tiene que ver con referir y gestionar los temas institucionales y constitucionales que tienen los países. Y nosotros en ese sentido obviamente que logramos cosas muy fuertes para Venezuela específicamente, para Nicaragua también. La alteración del orden constitucional, una resolución aprobada ya en 2017. La deslegitimación del régimen. A veces la gente pierde la perspectiva histórica de que cuando llegamos acá prácticamente era normal lo que ocurría en Venezuela, sin perjuicio de lo que había pasado en el 2014, que son las violaciones sistemáticas de derechos humanos que estamos investigando ahora. Pero se hablaba con normalidad del régimen bolivariano. Todo eso se terminó y creo que por eso la reacción a la cual me refería hoy. O sea, hoy todo el mundo sabe que Venezuela es una dictadura y a mí me ha tocado enfrentar todo un proceso que ha llevado a veces a tratar de normalizar las relaciones con el régimen, a veces tratar de normalizar al régimen, a veces tratar de relegitimarlo, a veces tratar de esconder las violaciones sistemáticas de derechos humanos, a veces los procesos que significaban un acercamiento. Todo eso lo hemos vencido. Hoy todo el mundo sabe que Venezuela es una dictadura abjecta, con un dictadorzuelo fracasado en todas las dinámicas que cabe hacer política, fracasado en términos económicos, fracasado en términos sociales, lo que ha hecho con el país devastador, con la peor crisis humanitaria y la peor crisis migratoria que conoce la región, y lo que ha hecho en términos políticos es todavía peor, con conculcación de las instituciones y con pérdida del control territorial, con entrega del territorio al crimen organizado. Hoy el régimen bolivariano es un régimen absolutamente deslegitimado y no hay nadie, ni los mejores amigos que tienen, que puedan decir que eso amerita algún tipo de normalidad institucional. Nada, para nada. Entonces, ese ha sido nuestro trabajo y lo continuaremos, o sea, porque queremos, obviamente, que la política, la diplomacia den los resultados que merece el pueblo venezolano. Libertad, democracia y todas las garantías fundamentales. Próxima pregunta. ¿Qué tal? David Alandete, del ABC. Quería preguntar a los integrantes del panel, dada la gravedad de los hallazgos en el informe, sobre su recomendación, no con ánimo de que haga ninguna valoración de tipo político, pero cualquier gobierno en el continente que esté tentado de tener un enfoque más pragmático, de establecer relaciones con la dictadura o incluso permitir, si ha habido sanciones antes, a empresas volver a hacer negocios en Venezuela. Las acusaciones son bastante graves y parece que hay una línea un poco más de, pues bueno, están en el poder después de las elecciones y la línea pragmática es entablar contacto con ellos. No sé si tendrían alguna valoración al respecto o algún consejo para estos integrantes de la comunidad americana. Gracias. No sé si comprendí bien la pregunta, pero el trabajo del panel se encuadra dentro de lo que nos permite hacer el Estatuto de Roma, que es el código
penal que utiliza la Corte Penal Internacional y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Por lo tanto, todas nuestras recomendaciones son en base a eso, no vamos a hacer recomendaciones de tipo político porque no nos corresponde. Yo creo que tu pregunta era más desde el lado político, en base a lo que planteabas. No nos corresponde como panel, nos tenemos que ajustar claramente a derecho, porque si no sería grave que le quisiéramos eso. No sé si igual alguien quiere contestar. Próxima pregunta. Bueno, pregunta por allá, ¿no? Okay. Bueno, entonces quiero que por favor que le demos un fuerte aplauso al panel de expertos de la OEA, que tiene trabajando de manera sostenida desde el 2017 y que va a seguir trabajando de manera sostenida hasta conseguir justicia para Venezuela. Gracias a todos los que están aquí, a los que nos acompañaron a través de las cámaras, y recordarles que Venezuela está pasando el peor momento de su historia en este momento. El mayor nivel de represión que jamás ha conocido el país lo está atravesando en este momento. Venezuela nunca en su historia ha tenido que tener los líderes escondidos en casas porque si salen a la calle son detenidos al día siguiente. Ya escucharon por parte del panel cómo se han incluido nuevos crímenes, como la desaparición forzada, con el único objetivo de infligir más dolor en todos aquellos que disienten. Es hacer el mal por hacer el mal. Es infligir dolor por aquellos que quieren luchar por su libertad y por la democracia en Venezuela. Sin embargo, Venezuela no está solo. Las víctimas venezolanas no están solas. Sí, seguirán contando con el panel de expertos independientes hasta que se emitan las órdenes de captura y se logre conseguir justicia para Venezuela. Seguiremos trabajando por ustedes y gracias por su confianza. Muchísimas gracias al secretario y al panel de expertos y a todos ustedes por estar el día de hoy acá. Nos veremos en el próximo informe que haremos sobre los crímenes de lesa humanidad en Venezuela muy pronto. Gracias. Recordemos que en el año 2018 el CPI, la Corte Penal Internacional, abrió un proceso de investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, país que según este panel se encuentra en la fase más grave de represión de su historia. La situación se ha agravado después de la reelección de Nicolás Maduro, que fue bastante polémica en las últimas elecciones del 2024. La oposición ha sostenido que ganó el candidato Edmundo González Urrutia, quien actualmente se encuentra asilado en España. A pocos días de dejar el cargo, Almagro ha pedido órdenes de captura para esa cadena de mando que termina en la cúspide de Nicolás Maduro, ¿no? Joana Fribet, miembro del panel, alertó una represión centralizada y el surgimiento de desapariciones forzadas. Pero eso no queda aquí, sino que además el panel ha confirmado 27 casos de personas desaparecidas, 28 asesinatos y 2.400 detenidos en 9 días, incluidos 252 mujeres y 162 niños. Bueno, no solamente se ha advertido esto, sino que también el panel ha instado una vez más al CPI a emitir de inmediato órdenes de arresto contra los máximos responsables de estos crímenes y también contra los perpetradores. La CPI atraviesa momentos convulsos, ¿no? Después de que el fiscal Karim Khan, investigado desde noviembre por presunta conducta inapropiada, sea cesado, ¿no? Temporalmente de sus funciones, de su cargo. Bien, chicos, déjenos saber su opinión, ¿no? Recordemos también, ya para concluir, que Venezuela dejó de formar parte de la OEA en el año 2019, 2 años después de haber solicitado formalmente su salida. Me apoyarías bastante dándole un me gusta a este video y compartiendo la información. Mi nombre es Vanessa y esto es Te lo cuento al toque.